Buenos días, Katy. Buenos días, licenciado. ¿Verdad? Usted se unió del link de la plataforma. Sí, ahí me uní. Ah, bien. Bien, buenos días. Entonces, de nuevo vamos a iniciar con la tutoría de este día, porque ya se nos pasaron algunos minutitos, ¿verdad? Bien, y bueno, en la clase de este día vamos a ver, digamos, algunos conceptos que son de importancia en lo que es la parte que estamos trabajando, que son predicados, proposiciones. Hoy también trabajaremos lo que son cuantificadores universales, existenciales y algunos ejemplos, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces con algunos conceptos básicos que son de gran importancia, debemos tenerlos en cuenta a la hora de poder resolver alguna expresión, ¿verdad? Tenemos como proposición, bueno, sabemos que una proposición es un enunciado, como quien dice, una oración, ¿verdad? Eh, la cual podemos confirmarla si esta es verdadera o es falsa, pero no pueden existir las dos opciones a la misma vez. Es que una proposición no puede tener el caso de que sea verdadera y al mismo tiempo sea falsa, ¿verdad? Sino que solo tenemos una única opción. Por ejemplo, tenemos ahí el sol brilla todo el día. O es verdadero o es falso, ¿verdad? No tenemos, puede ser que sea verdadero, puede ser que sea falso. Y ahora la definición de un término. En una expresión en la que se hace referencia a un objeto en particular, y dentro de una proposición hablamos de esta, los objetos pueden ser, ahí podemos mencionar personas, cosas tangibles o conceptos, ¿verdad? Entre otras, esos son algunos casos de los que se pueden mencionar, nada más en esa parte. Tenemos algunos ejemplos. José está estudiando, María juega tenis, el carro es blanco y 5 es mayor que 4. Esos son algunos ejemplos de lo que es un término, ¿verdad? Vamos a subrayar algunas partes. En este caso podemos decir de que el término dice que no siempre debe hacer referencia a un hombre en particular. También puede ser una frase de la que se puede identificar el objeto en particular. Eh, veamos, veamos algunos casos. El término dice no siempre debe hacer referencia a un nombre en particular, sino que también puede ser una frase en la que cual se puede identificar también el objeto. Por ejemplo, veamos la primera. La primera dice el goleador de la Liga Española en el año 2010. Este,
Ya tenemos los ejemplos. Estos son términos constantes y estos son términos variables. Acá tenemos José, acá tenemos a María, acá tenemos el carro y aquí tenemos 5, pero también tenemos 4 como término constante. Y término variable, pues tenemos el ejemplo, el goleador de la Liga Española en el año 2010, el país con el mayor número de habitantes del número. Fíjense que en este caso mencionamos no a alguien en específico, sino que nos referimos a, digamos, a cualquiera, porque dice el goleador, no mencionamos ningún nombre. Pero en este caso estamos hablando específicamente de un nombre. Miren, en el primero sería José, en el segundo María, es decir, que estamos especificando. En estos ejemplos no, porque vean en el cuarto ejemplo, el actual primer ministro de Inglaterra. Nos referimos, sabemos que por el sentido de la oración nos referimos a una persona específica, pero no la nombramos, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre, digamos, una, un término constante y un término variable. Por eso es entonces que hay una diferencia, que si bien es cierto, nos referimos a lo mismo, pero lo llamamos de diferente manera, ¿verdad? Acá, por ejemplo, nos referimos repitiendo directamente a un objeto o una persona, en este caso, y acá pues nos referimos a alguien, pero no lo nombramos, sino que solo hacemos énfasis en ello, ¿verdad? Aquí en el goleador, aquí en el país, no mencionamos ningún país acá en la capital, pero tampoco la mencionamos, solo lo referimos con la capital. Y así sucesivamente, esos son conceptos de lo que es una proposición y de lo que es un término. Ahora, en la clase anterior, que por el hecho, bueno, por alguna razón no, no estuvieron presentes, no sé qué pasó, se estuvo trabajando lo que fue, digamos, predicado. Lo definimos. Prácticamente el predicado nos dice que es aquello que nombra a una propiedad del término. Por ejemplo, en el caso de la oración que tenemos ahí, José ingeniero electrónico. El predicado, vean, es lo que se dice de José, el predicado. Y aquí lo tenemos separado, ¿verdad? Y tenemos en una descripción, dice, más general. Licenciado, Sí, díganme. en mi caso la presentación no cambia. Eh, Vamos a ver, Katy, ¿cambió la presentación o tiene la misma? Bueno, Katy se nos va. Oscar, bien, pero igual la voy a desconectar y la voy a volver a compartir, a ver. Permítanme, la voy a desconectar y la voy a volver a compartir para ver si cambia. Me dicen si hoy cambia. Sí, hoy sí, licenciado. Muy bien. Vale, entonces estábamos ahí, ¿verdad? Nos dice en una descripción más general, un predicado es una afirmación que expresa una propiedad de objeto o una relación entre objetos. Estas afirmaciones se hacen verdaderas o falsas cuando se reemplazan las variables objetos por otro específico. Entonces,
En pocas palabras, el predicado, si lo queremos ver de esta manera más sencilla, es lo que se dice del objeto, ¿verdad? Si podemos quizás relacionarlo, si bien es cierto que estamos hablando estrictamente de lógica, pero si ustedes recuerdan en el lenguaje natural, cuando hablábamos de oraciones, decíamos que predicado es lo que se decía del objeto, ¿verdad? O del sujeto, por decir en este caso. Y aquí prácticamente lo mismo, vean, dice, es aquel que nombra a una propiedad. Y en el ejemplo, lo que estamos diciendo es que José es ingeniero. Ah, entonces ese es el predicado. Entonces tiene alguna cierta relación con el lenguaje que nosotros vimos en básica, ¿verdad? Nos dice que en un predicado el sujeto es un grupo y los predicados son proposiciones abiertas que se convierten en una proposición cuando se concreta el sujeto. Bueno, permítame un segundo. Ay, disculpen que me estaba ahogando. Bueno, entonces nos dice que los predicados son proposiciones abiertas que se convierten en una proposición cuando se concreta el sujeto. Algunos hombres, perdón, son ingenieros electrónicos. Y luego tenemos José es ingeniero electrónico. El predicado nos dice que algunos hombres son ingenieros, ¿verdad? Son ingenieros electrónicos. Y en el caso de la derecha es una proposición, ¿verdad? José es ingeniero electrónico. Que esto o bien es cierto o bien es falso, ¿verdad? Y el predicado, pues, es una descripción nada más, es una descripción y esta es una afirmación que puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿verdad? Entonces hay una diferencia entre una proposición y un predicado. Y hay que tenerla bien en cuenta que no pueden ser, no son iguales. Variable, pues la variable simplemente es, digamos, es un símbolo que en una fórmula indica la forma indeterminada los miembros de una clase y puede ser sustituido por cualquiera de ellos. Es decir, en una fórmula pues indica, en este caso digamos un objeto determinado. O puede referirse también a varios sujetos de un grupo. Eso nos representa la variable. Luego definamos lo que es dominio o universo. Universo, pues la palabra lo dice, nos referimos a un todo, ¿verdad? Por ejemplo, acá como definición tenemos el dominio del predicado P de X, el predicado, es el conjunto de todas aquellas constantes que al ser sustituidas en el mismo lo transforman en una proposición. Es decir, son todas aquellas constantes que tienen sentido considerar. Es decir, que cuando hablamos de universo nos referimos a un grupo determinado, pero en sí, digamos, por decirlo así, en todos los objetos a los cuales estamos haciendo referencia de alguna manera. Como ejemplo,
todas las asignaturas del área inicial de los planes de estudio de la Universidad de El Salvador son obligatorias. Vean, entonces acá tenemos todas las asignaturas. Universo, ¿verdad? Porque nos referimos, valga la redundancia, estrictamente a todas las asignaturas. No hay una en específica, sino que todas. Por eso es un ejemplo de universo o dominio, ¿verdad? Y ahí tenemos el predicado, que como ya dijimos bien, que es una variable, entonces X es una asignatura del área inicial de los planes de estudio de la UES. Miren la diferencia. El universo, todas, ¿verdad? Las asignaturas. Y el predicado ya se refiere específicamente a una, en este caso a una asignatura, pero en otro caso podría dar referencia a más de una, ¿verdad? Hay que, es nomás hacer, digamos, énfasis en lo que es el universo y en lo que es el predicado para poder identificarlo en una expresión que se nos presente en alguna situación. Ahora, veamos este caso. Si A representa lógica y teoría de conjuntos, el predicado sería lógica y teoría de conjuntos, es una asignatura del área inicial de los planes de estudio. Vean que nos referimos específicamente a una asignatura, porque es un predicado. No sé si se comprende lo que es el predicado. Bien, entonces luego tenemos algunos cuantificadores. Estos son algunos, se le llama cuantificadores, entre ellos tenemos el universal, que son aquellos que se refieren a muchos, o por decir así, a un todo, ¿verdad? Por ejemplo, veamos el cuantificador universal. Dice que se considera como tal a todas aquellas frases que incluyen todos o ninguno. Pero se le llama universal porque el mismo se refiere a un grupo que puede ser, eh, digamos, extenso. Por ejemplo, imagínense, cuando decimos nosotros, luego vamos a ver cómo representa. Acá decimos X, por esto es un ejemplo, para todo X que pertenece a R. En este caso nosotros lo referimos a todos los reales. Entonces, este es el cuantificador universal. Y aquí tenemos otro ejemplo. Todos los pingüinos son negros. Todos. Ningún informático lleva clases de piano. Esos son ejemplos de cuantificadores universales, porque acá se refiere a que todos son y acá que ninguno, no hay un informático que lleve clases de piano. En la número 3 tenemos todos los números X que son pares, también son enteros. Se refiere a un conjunto denso. Ahora, la nomenclatura o la representación digamos, del cuantificador universal, que es precisamente el que yo escribí en la lámina anterior, lo representamos por eso que más parece si fuera una A invertida, pero realmente este es un símbolo que se lee para todo y precisamente su nombre es cuantificador universal en este caso. Pero nos dice que acompañado de la variable X o variables en cuestión, es decir, las variables que se están estudiando. Entonces, en la variable X nosotros acá decimos para todo X. Con esto nos estamos refiriendo
específicamente a todo el conjunto. Por ejemplo, si yo quiero escribir, quiero representar, digamos, los números impares, yo podría decir entonces, para todo X, digámoslo así, para todo X que pertenece a R, tal que X es impar. Entonces, en este caso me estoy refiriendo estrictamente a todos los números impares. ¿Y cómo lo llamo? Pues simplemente con este símbolo. Para todo X que pertenece a los reales, tal que X es un impar. Obviamente todos los impares son, o todos los números son reales. Entonces, si yo hago referencia a los impares, simplemente uso el cuantificador universal y acá especifico, ¿verdad? X sería la variable. Me dice que X es impar. No sé si hay alguna duda con respecto al cuantificador. Algunas frases que generalmente se usan, digamos, con este cuantificador. Tenemos todos los X. Nos referimos a todo el conjunto o todo X. Estamos refiriéndonos a lo mismo, ¿verdad? O podríamos decir para cada X. Y con este caso también estamos haciendo uso de lo que es el cuantificador universal, porque aquí dice para cada X, es decir, que no hay uno que no esté ahí. Y acá nos dice específicamente para todos. Y también podemos usar la palabra cada X o cada uno. Aparece también igual, ¿verdad? Todas estas expresiones hacen referencia al cuantificador universal. Así nos referimos a un determinado elemento perteneciente a un conjunto. Luego tenemos siempre que X. También tenemos cualquiera, es decir, que no presenta ninguna restricción. Y luego esta que pues parece ser de que fuera la misma que la primera, para todo X. Y estas son entonces frases que son las más usadas en lo que es la matemática y que además todas estas, sin importar la forma, porque parece ser de que algunas varían. Por ejemplo, acá ya tenemos cada uno, acá tenemos para todo, pero realmente estamos refiriéndonos a lo mismo. Estamos haciendo uso de ese cuantificador que se refiere a un conjunto, digamos, por decirlo así, que puede ser infinito, porque mencionamos o nombramos a todos los objetos, ¿verdad? Lo único que aquí pues tenemos diferentes formas de hacerlo o de llamarlo, ¿verdad? Para cada X, cada uno, siempre que X esté en ese conjunto, cada uno de los X que están en ese conjunto, cada X del conjunto, para cada X también de ese conjunto, y así sucesivamente. Entonces estos son nada más frases o nomenclaturas de cómo representar o cómo referirnos haciendo uso de ese cuantificador.
Si tienen alguna consulta respecto a lo que se va hablando, por favor, eh, indíquenme para yo saber si me debo detener en algún punto o si debo continuar. ¿Todo bien hasta el momento? Hola, ¿se escucha? Bien, entonces, veamos. Tenemos un ejemplo y nos pide representar la siguiente sentencia. Todos los estudiantes aprobarán la asignatura de lógica. Obviamente, como nos estamos refiriendo a todos los estudiantes, entonces estamos hablando o estamos haciendo uso del cuantificador universal. Primero hay que identificar el universo, y el universo, ¿cuáles serán? Los estudiantes de lógica, ¿verdad? Los estudiantes de lógica, que sería nuestro universo. Como la proposición o el predicado en este caso, en el caso del P de X, que nos va a representar el predicado, será lo que se dice de los estudiantes. ¿Y qué es lo que se dice? Que aprobarán la asignatura. Este sería entonces el predicado, y es precisamente, vean, la variable X. Luego entonces, para poder escribir esta expresión, representar la siguiente sentencia, en conclusión, para escribir todo esto simbólicamente, nos dice que para todo X, donde X eh, significa que aprobarán la asignatura, para todo X que pertenece al universo, que en el caso del universo son los estudiantes, P de X, ¿verdad? ¿Qué nos dice aquí? Que cada elemento o cada estudiante que pertenece a este universo o a este conjunto, a este grupo de estudiantes, aprobarán la asignatura. Y aquí tenemos P de X, que significa que aprobará la asignatura. No sé si hay alguna consulta. Oscar. ¿Alguna consulta, Oscar? Katy. Rubén. Por el momento no, no, licenciado. Muy bien. Y luego tenemos el cuantificador universal, pero en este caso será el afirmativo. Muy bien. El afirmativo. Y se expresa, dice, por todos. Todos son. Por ejemplo, acá decimos, todos los números pares son divisibles por 2. Este es un caso afirmativo.
Sabemos que todo número par pues, es divisible entre 2. Obviamente el universo, que es el conjunto grande, por decirlo así, serán los números. Luego la variable x. Y P de X, que sería el predicado. Nos dice que X es un número par. Esta sería la variable y el predicado pues ya lo tenemos compuesto, que sería el P de X. Y luego el H de X, en este caso porque tenemos dos condiciones. Nos dicen que todos los números pares son divisibles por 2. Entonces el P de X se refiere a lo que es un número par, y el H de X se refiere a que es divisible por 2. Es decir, que tenemos dos condiciones. Escrito, ya haciendo uso de lo que es el cuantificador universal, tenemos que para todo X que pertenece a los números pares, en este caso hemos llamado a los números con U, o esta especie de símbolo que parece U, o digamos el conjunto U, nos dice que todo elemento X que esté dentro de este universo, tal que P de X, es decir, que si es par, entonces H de X. Quiere decir que si es par, entonces es divisible por 2. Esto es ya haciendo uso de lo que es el cuantificador universal afirmativo. Si se dan cuenta, pues aquí lo que estamos haciendo es una afirmación. Todos los números pares son divisibles por 2. Universo, los números. Variable, X. El P de X es que X es el número par y el H de X es que X es divisible por 2. Entonces aquí pues, repitiendo, aquí podemos decir para todo X, para cada X que pertenece a este universo, tal que si es par, entonces es divisible por 2. Luego tenemos lo que es la negación de los cuantificadores. En la negación, aquí tenemos como una pequeña descripción. En lógica de predicados, la negación sobre un cuantificador universal se escribe a través del cuantificador existencial y se niega su alcance. Es decir, que la negación de uno es la afirmación del otro y viceversa. Acá, por ejemplo, tenemos algunas de las, digamos, de las frases más utilizadas, que este es para ningún X, es decir, que no hay ningún X. Acá ninguno. La otra frase, no existe o no hay. Y la siguiente, nadie, es decir, o nada, ¿verdad? Son las frases que se utilizan para referirnos a la negación del cuantificador universal. Que son pues las frases más comunes y las que más se ven en lo que son la parte de lógica. Tenemos un ejemplo, nos dice representar la siguiente sentencia. Y la sentencia es, ninguno de los estudiantes reprobó lógica. Entonces ya representando digamos, en términos de los cuantificadores, tenemos que, obviamente, en este caso, U, le he llamado U a este conjunto, será los estudiantes de lógica, ¿verdad? Entonces la variable sería X, y por supuesto el predicado sería que reprobó
reprobó lógica. U, los estudiantes de lógica, y el predicado reprobó lógica. Obviamente la variable pues nos representa el estudiante que reprobó y el predicado pues que ya se refiere a los X. Tenemos entonces, miren, decimos para todo X, que es la variable, y X que reprobó lógica. Para todo X que está dentro de este conjunto, tal que no P de X, pero ¿qué es P de X? Reprobó lógica. Pero como acá estamos diciendo la negación, ¿verdad? Estamos diciendo la negación de P. Quiere decir que si aquí dice X reprobó lógica, entonces su negación obviamente sería no reprobó lógica o no reprobará lógica. Entonces estamos negando lo que acá decimos, porque acá dice que ninguno de los estudiantes reprobó. Si no reprobó, entonces es porque aprobó, ¿verdad? Por eso acá negamos la parte donde dice reprobó, ¿verdad? A eso nos referimos. Para todo X que está en U, tal que no P de X. Para todo estudiante que pertenece a este grupo, o digamos, ninguno de los estudiantes de lógica, o para todo estudiante que estudia lógica, no reprobó. Acá, ¿verdad? La negación. Esa es la negación de lo que son los cuantificadores. Y luego tenemos el cuantificador existencial. Este es un cuantificador que lo hemos conocido, lo hemos trabajado en los números reales, pero acá lo vamos a detallar y cuál es su uso y cuáles son las frases que son más utilizadas cuando hacemos referencia a este tipo de cuantificador. Nos dice que son todas aquellas frases que incluyen la idea de algunos. Ejemplo de cuantificador existencial. Algunos. Miren que en este caso ya no nos referimos a todos, a diferencia de la existencial universal, el cuantificador universal, perdón. Aquí dice algunos. El siguiente dice existen algunos. Y el tercero dice algunos números. X que son pares también son enteros. Algunos números que son pares también son enteros. Entonces nos referimos únicamente a una parte. En ese caso, pues es el uso del cuantificador existencial. Luego, bueno, lo denotamos por este símbolo que más parece una E invertida, pero este es el símbolo que utilizamos para representar el símbolo de existencia. Y luego, si es acompañado de la variable X, que generalmente nosotros lo utilizamos así, porque en este caso estamos diciendo existe X, ¿verdad? Es decir, casi siempre lo representamos no así, sino que existe X. Y luego, al igual que el cuantificador universal, pues para referirnos al cuantificador existencial, hay, digamos, distintas frases de las cuales nosotros hacemos uso para referirnos al mismo. Aquí tenemos en el primero, existe al menos un X. Existe al menos un X. En el 2 tenemos que para algún X, es decir, que no nos estamos refiriendo al total, ¿verdad? Y luego tenemos para algunos, ahí ya nos referimos a varios. Y luego existe un X tal que ese X puede estar en un determinado conjunto, dependiendo, digamos, la expresión a la cual lo estamos refiriendo o al conjunto al cual estamos haciendo énfasis.
También tenemos algunos, existen algunos X. Otra frase, cuando menos un X. Luego tenemos un pequeño ejemplo, nos dice representar esta expresión. Existe al menos un matemático y un doctor en la colonia. El universo, obviamente, serían los habitantes de la colonia. X, que obviamente es la variable que siempre tomamos. M de X, que nos representa que X es matemático. Y el N de X, que nos representa que X es doctor. Entonces, la representación sería de esta manera. Existe X que pertenecen a esta colonia, ¿verdad? Tal que es M de X que nos representa matemático y N de X, es decir, que hay matemáticos y hay, digamos, al menos un doctor, menos uno de los dos. Existe al menos un matemático y un doctor. Entonces existe X que está en el universo, que son los habitantes, tal que es matemático y además también un doctor. Eso no está haciendo referencia a lo que es esta expresión. Algunas equivalencias entre los cuantificadores. Fíjense que las proposiciones que son cuantificadas, universales o existenciales, estamos refiriéndonos a las dos, pueden ser tanto afirmativas como negativas y se pueden representar entre las siguientes. Por ejemplo, en una proposición, para todo X, obviamente sabemos que simbólicamente es así, ¿verdad? Para todo X, P de X. Y cuando la proposición dice ningún X es, entonces acá tenemos la negación. Para todo X, no P de X. Y en el caso del 3, acá nos dice algún X es. Entonces es existencia, ¿verdad? Existe X en P de X. Y en este cuarto que nos dice algún X no es. Entonces como acá es una negación, entonces la fórmula a utilizar en este caso sería existe X que no es o que no está en P de X, por decirlo así, ¿verdad? En el caso también de la tercera, es una negación, ¿verdad? Ninguno es. Entonces en fórmula, para todo X, no P de X, es decir, que no es. Esa es si bien es cierto, parece un poco confuso el hecho de que
digamos, la nomenclatura o la fórmula ya parece un poquito más compleja, pero lo importante o lo interesante de esta parte es que nosotros le demos lectura a lo que es el material, tratar de comprenderlo para poder comprender o que no se nos vaya, no tener confusiones respecto a las relaciones que hacen o las equivalencias, ¿verdad? Entonces, es necesario ¿cómo se llama? Que estemos al día, dedicándole un tiempo determinado a lo que es el estudio de los materiales que están en plataforma para poder comprenderlo de una mejor manera. Luego tenemos, esto es bien interesante, miren, la verdad, la verdad de una de ellas es la falsedad de la otra. Es decir, que en este caso, si nosotros afirmamos con el para todo, entonces con el existencial sería, digamos, la negación. De tal manera que si en este caso, en el primer caso tenemos para todo X, P de X. Entonces, si usamos el existencial, diríamos que no existe P de X, no existe X que no esté en P de X. Y en el segundo tenemos una negación. Dice, para todo X, no P de X. Ah, entonces el existencial sería una negación del para todo. Entonces dice, no existe X en P de X, ¿verdad? Y en el tercero que nos dice, existe P de X. Ah, entonces el para todo sería, no es cierto que para todo no hay o no existe P de X. Y en la cuarta, existe X que no está, digamos, en P de X, pero en el para todo sería, no es cierto que para todo P de X. Entonces estamos diciendo lo contrario para cada uno de los cuantificadores y con eso nos estamos refiriendo o estamos expresando lo mismo, ¿verdad? No sé si se comprende esta parte que es un poquito complicada, como les digo, pero la parte de la lectura, los ejemplos que se puedan trabajar, los ejemplos que se aprendan en el material, pues eso nos ayuda a lo que es comprender de una mejor manera. No sé si hay alguna pregunta. Bien, entonces acá tenemos otros tipos de equivalencia. La proposición, acá no sé si logran verlo, pero dice, existen otros tipos de equivalencia llamados de oposición aristotélica y luego se muestran algunas equivalencias. Tenemos la primera proposición para todo X, P de X, entonces Q de X. La fórmula equivalente, es decir, haciendo uso del cuantificador existencial, dice no existe X tal que P de X y no Q de X. En este caso nos dice que si hay un P de X, entonces el Q de X, porque si negamos el Q de X, lo contrario sería que sí está o que sí es el Q de X verdadero. En el segundo,
nos dice que para todo x, p de x, entonces no q de x. Su fórmula equivalente, haciendo uso del existencial, sería negar la existencia de x tal que p de x y q de x, ¿verdad? Aquí nos dice que si p de x, entonces no q de x. Entonces lo que hacemos aquí es la negación. No existe el x tal que el p de x y q de x. En el otro caso sería existe x tal que p de x y q de x. Como es un y, entonces lo que vamos a hacer es negar el para todo. No es cierto que para todo x, el p de x, entonces no q de x. Como estoy negando el no q, entonces estoy tomando en cuenta lo que es el q, ¿verdad? Porque acá lo estoy negando. Obviamente acá lo niego todo, entonces acá estamos haciendo una equivalencia y estamos refiriéndonos estrictamente al mismo resultado. Y en el siguiente, existe x tal que p de x y no q de x. Entonces su negación, haciendo uso del universal, sería, no es cierto que para todo x, p de x, entonces q de x. No sé si se comprende eso, jóvenes. Me gustaría escuchar alguna opinión. Bien, entonces continuemos. Verifiquemos esta equivalencia. Nos dice que para todo x, p de x, entonces q de x. Esto sí, solo sí, no existe p de x y no q de x. Entonces su equivalente sería que para todo p de x, entonces no q de x. Sí, solo sí, no existe p de x y q de x. Entonces, si ustedes se fijan, en el primer caso tenemos que para todo p de x, entonces q de x. Y en el segundo tenemos para todo p de x, entonces no q de x. Ahora, estamos haciendo uso de lo que es el para todo. Ahora, escribimos su equivalente con el cuantificador existencial. En este caso vamos a decir existe p de x y q de x, porque acá me dice que no q de x. Entonces, si no es q de x, lo contrario sería que sí es el q de x. Por eso cuando hacemos el uso del existencial, ya tenemos lo que es, ya no la negación, sino que precisamente el q de x. Luego, tenemos sí, solo sí, no existe p de x y q de x. Entonces la negación sería haciendo uso del universal,
no es cierto que para todo P de X, entonces no Q de X. Entonces acá me está negando todo esto, ¿verdad? Entonces lo contrario de la negación de esto sería esto, ¿verdad? Sería que no existe. Entonces eso es la parte de la equivalencia. De la misma manera, miren, aquí se hace referencia a que toma, si todos los P de X, entonces no Q de X. Y en la existencial está afirmando que existe esto de acá, ¿verdad? Por eso que dice que la negación del cuantificador universal es la veracidad de la existencial y así sucesivamente podría ser la negación de la existencial es la veracidad del universal. Luego tenemos algunas leyes que hay que verificar, que son llamadas las, digamos, las leyes de De Morgan. Y acá tenemos ese se refiere a la doble negación. La primera proposición, para todo X, no P de X, es decir que tenemos la doble negación, ¿verdad? En la 2 tenemos que para todo X, no es cierto que P de X y Q de X. Pero, según la ley de De Morgan, cuando tenemos la negación de un I, se nos convierte en la negación de un O. Es decir, que si tenemos que no P de X y Q de X, entonces digamos, la fórmula equivalente sería que para todo X, no P de X o no Q de X. Pero es decir, entonces que al menos uno de los dos sí está en ese caso. Y en la número 3 tenemos la negación de un O. Por lo tanto, acá nos dice que para todo X no es cierto que P de X o Q de X. Pero esto, si negamos el O, entonces esto se nos convierte en un I, donde decimos que para todo X no es cierto que P de X y no es cierto también que Q de X. Entonces esto es lo que nos dice esta parte de acá. Negamos el O y se nos convierte en la negación de un I. Negamos un I y se nos convierte en la negación de al menos de uno de los dos, no de los dos, sino que uno de los dos. Y en este caso la negación de P de X pues sigue siendo la negación, ¿verdad? Para todo X, la doble negación. Luego tenemos algunas propiedades de los cuantificadores. Dice, muchas ecuaciones en matemáticas requieren una combinación, es decir, que combinamos el cuantificador universal con el existencial. Y por ejemplo, aquí hay una frase solo para verificarlo. Imagínense, por ejemplo, aquí tenemos la frase para expresar que no existe un número entero positivo que sea mayor que todos los demás. No existe un número entero positivo que sea mayor que todos los demás. Entonces, podemos escribirlo de esta manera.
para todo m que pertenece a los naturales, existe un n, en este caso un n minúscula, que pertenece a los naturales, tal que n es mayor que m. Con esto estamos representando que no existe un número entero que sea mayor que todos los demás. Vean, y luego van a ver lo que es la equivalencia. Este lo leemos otra vez. Para todo m dentro, que está dentro o que pertenece a los naturales, existe un n que pertenece también a ese mismo conjunto, de tal manera que ese n es mayor que m. La equivalencia sería, existe un n que pertenece a los naturales. Estamos como que si estamos iniciando de acá, ¿verdad? Para todo m también dentro de ese conjunto, de tal manera que n es mayor que m. Esas son dos formas diferentes de representar la misma expresión. Una con el cuantificador universal y la otra con el cuantificador existencial, aunque digamos en algunos casos no se podrá representar o invertir el orden en el que aparece escrito con el para todo y luego iniciar con ese existencial. No en todos los casos va a ser posible esa equivalencia. Y en las propiedades, primera, que para todo x, p de x y q de x, sí, solo sí, para todo x, p de x, y para todo x, q de x, ¿verdad? Es decir, que lo podemos escribir de esa forma. Este nos dice que el cuantificador universal es distribuible por la conjunción de predicados. Como esta es una conjunción, ¿verdad? Entonces lo podemos separar, es como que le apliquemos el para todo a cada uno de los predicados que aparecen dentro de este paréntesis. Esa es la, digamos, la propiedad 1. Y en la 2 nos dice para todo x, el p de x, entonces q de x. Entonces, fíjense que lo que se ha hecho acá, de la misma manera que el numeral 1, es como que estamos aplicando la propiedad distributiva. Aquí dice distribuible, pero es la misma distributiva. Vean, para todo x, p de x, entonces q de x. Entonces podemos escribir para todo x, p de x, entonces para todo x también q de x. Y la propiedad distributiva. En la número 3, que sería esta, ¿verdad? Esta sería la 3. Esta que sería la 4. Esta la 5, ahí faltó un. Y esta sería la 6. Entonces en la 3 nos dice, estamos hablando de la doble implicación. Nos dice que para todo x, p de x, sí, solo sí, q de x. Pero también podemos aplicarle lo que es la propiedad distributiva. Es decir, que para todo x, p de x, sí, solo sí, para todo x, q de x. También la propiedad distributiva, que este es el bicondicional o la doble implicación. En este anterior que era el condicional, el entonces, y en la primera que era una conjunción. En la cuarta, también vemos de que si tenemos para todo x, p de x, o para todo x, q de x, también podemos hacer lo que es hacer el uso del cuantificador universal y para el over. Aquí lo hacemos para todo x, p de x, o para todo q de x, pero en este caso también lo podemos escribir como para todo x, p de x o q de x, ¿verdad? Que prácticamente es también la distribución que la aplicamos lo que pasa es que aquí la tenemos de una forma, digamos, invertida.
Es como que acá primero hubiésemos tenido para todo x p de x, sí, solo sí, para todo x q de x. Entonces, luego tendríamos que aplicarle lo que es la distribución. Es lo mismo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Luego en el 5 que tenemos lo que es el cuantificador existencial. Este nos dice que existe un x que está en p de x y el q de x. Entonces, también podemos aplicar lo que es la distribución, que sería existe x que está en p de x y existe x también en q de x. También la propiedad distributiva, si se fijan, prácticamente todo esto que hemos mencionado, 1, 2, 3, 4 y las 5, estamos hablando de la distribución. Y en la 6, igual, miren, dice nomás que esto ya es para una, digamos, disyunción. Existe un X en P de X. Entonces, como este es un O, hablamos de la disyunción. Recordemos que el O nos representa la disyunción y el I nos representa la conjunción. Entonces, acá tenemos que existe X en P de X o Q de X. Sí, solo si existe X en P de X o existe X en Q de X. Entonces, si se fijan en las seis propiedades, se hace uso de una ley distributiva para el cuantificador, tanto para el cuantificador universal como para el cuantificador existencial. ¿Alguna pregunta? Pueden escribirla o pueden hacer uso del audio. Katy, Katy está por ahí. Oscar, comentarios sobre las propiedades. Bueno, no quieren participar, pues. Díganos algo, Oscar. O Rubén, el único que participa, y los demás no les gusta participar. Si no participan, se van a aburrir de que solo yo esté hablando, ¿verdad? No es como que estemos intercambiando ideas.
Ajá, Rubén. Ok, entonces asumo que se va comprendiendo. Veamos un ejemplo. Alguien tiene un profesor más joven que él. Entonces, en ese caso decimos existe X, tal que X tiene un profesor que es más joven que X. Si nombramos a Y, que es profesor de X, como P de YX, y Y es más joven que X, porque dice X tiene un profesor que es más joven que X. Entonces Y es el profesor de X y Y es más joven que X. Lo representamos por J de YX para poder hacer la relación. Entonces, en este caso, haciendo uso del cuantificador existencial, tenemos que existe Y en P de YX, donde este me representa el profesor de X, y este me representa que es más joven que X. Entonces existe Y, P de Y, X y J de Y, X. Ok, sí, entonces existe un profesor que existe un profesor, digamos, de X que es más joven que X. En este caso, entonces sería representado de esta forma. Hay que recordar que esto me dice que el profesor, eh, este es profesor de X y este, el mismo, al mismo tiempo, es menor que X. Entonces se representa así, ¿verdad? Existe Y tal que P de Y, X y J de Y, X. Esa sería entonces la representación, ¿verdad? Pero ese también podríamos separarlo. Es decir, escribir existe X y existe Y, tal que eh, el profesor de X es profesor de X y es profesor y es menor, perdón, que X. Existe X que tiene un profesor que es menor que él, ¿verdad? Que él mismo, que estamos conjugando las dos cosas, que es profesor de X y que es el mismo, bueno, nos referimos al mismo, ¿verdad? El profesor es profesor y es menor. Es profesor de X y es menor que X. Y se lee esto. Entonces podemos utilizarlo de esta forma. Existe X y existe Y, en donde, eh, digamos, Y es profesor de X y Y es menor que X. Ahora tenemos dos cuantificadores universales en una proposición. Dice que pueden ser intercambiados y no cambia el significado. Es decir, que lo podemos invertir y el significado de lo que a lo que nos estamos refiriendo seguirá siendo el mismo. No tiene por qué cambiar
su significado. Bueno, ahí estábamos. Entonces, bueno, no más recordarles, jóvenes, que este día pues tienen una evaluación continua y estar pendiente de lo que tienen que resolver para que no se les vaya a pasar el tiempo y luego no puedan hacer entrega de lo que es la actividad, ¿verdad? Es necesario que estén pendientes de la plataforma y al mismo tiempo pues que traten de resolver las actividades con anticipación, que no se les vaya acumulando para el último día o el último minuto, porque eso podría causarles problemas y al final pues recuerden que la pérdida de una actividad, si por ejemplo un punto que sea, entonces eso afecta. Yo nomás quería preguntarle si el día de la tutoría de repaso, que será el día miércoles 11, estarían dispuestos a la participación en la solución de los problemas que yo les propuse al inicio y a través de los cuales ustedes van ganando puntos extra digamos, en el parcial. Entonces me gustaría escuchar si para la clase de repaso estarían dispuestos. En este caso creo que el único que ha participado ha sido Rubén. Los demás, pues, me gustaría que me dijeran si están dispuestos a participar el día de la tutoría de repaso, que sería la tutoría 3 de repaso. ¿Estarían dispuestos a participar en la solución? Los problemas a resolver no son la gran cosa, como decir, difíciles, ¿verdad? Sino que son problemas que se toman de los mismos libros, eh, de lo mismo que se está trabajando y nada nuevo. Ustedes me dicen si están en condiciones de participar bueno, eso sería lo ideal, ¿verdad? A mí me gustaría participar, Muy bien. Eh, en el caso de Katy, bueno, Rubén dice que sí. Es un pero pro. lo que Sí, yo pasa también, que licenciado. Bien, solo me decía Rubén, no vi cuáles eran los ejercicios. yo se lo proporcionaría. Vaya, está bien. Yo se lo voy a proporcionar con anticipación para que lo puedan ir trabajando. Oscar, En el chat escribió y dijo que sí, también va a participar. digo que también. Bien. Entonces, sí, voy a tomar el apunte porque necesito tener el dato, ¿verdad? Para los problemas que les voy a proporcionar. Sería para Oscar. Yo se lo puedo enviar a través del grupo de WhatsApp y para ver cuáles son los que van a resolver. En lo personal me parece la idea. Sí, yo como les decía al inicio, es algo que, bueno, son puntos extra que ustedes van sumando a lo que es el parcial y bueno, hay que tener en cuenta que el parcial pues ya se acerca, ¿verdad? El tiempo pasa rápido y pues hay que... Eso también les va sirviendo de preparación porque a través de lo que ustedes van trabajando, van comprendiendo y ya de repente si en un parcial les aparece algo igual o parecido a lo que ustedes han hecho, entonces ya no tendrán dificultades. Bueno, entonces si no hay alguna consulta, nos quedaríamos hasta acá. Un gusto. Licenciado, Sí, digan. yo tenía una duda en la tarea
En la 1 de lógica aparece una flechita hacia abajo. Quisiera saber cuál es la tabla de ese conectivo. Permítanme. Aparece una flechita. Como el de la implicación, lo único que hacia abajo. Permítanme, ahorita le digo. Vamos a verificar eso. Está en la tarea 1, ¿verdad? Sí. Permítanme, voy a verificar cuál es. No, esa es la misma barra. ¿Se acuerda como la barrita que vimos? Es la misma barra. Es la misma barra que aparece dentro de los paréntesis. Ah, vaya, pues me había Sí, confundido. sí, es que es una flecha, pero es la misma barra, ¿eh? Cualquier corrección yo le estaría diciendo, pero es una barra. Bueno, muchas gracias. Vale. Y si no hay alguna otra duda, bien, entonces, si no hay dudas, y nos vamos a quedar hasta acá. Ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Si Dios quiere, pues nos vemos el día martes, que sería el 11, la tutoría de repaso, y luego yo les proporciono los problemas para que los vayan resolviendo y el día de la clase solo los demos a conocer, ¿verdad? Entonces, que tengan un buen día y hasta pronto. Buen día a todos.